Pues sí, efectivamente, amigas, amigos, radioescuchas, el miedo constituye uno de los grandes obstáculos para la realización personal, para el crecimiento personal y por supuesto que de dimensiones que pueden llegar a ser desproporcionadas al nivel de apanicarnos y quedarnos paralizados frente a aquello que nos hemos planteado como valioso, como importante en nuestras vidas. ¿Por qué podemos experimentar miedo a ser nosotros mismos? ¿Por qué tendemos más bien, bajo presión familiar y social, a aparentar a través de una personalidad que en el fondo no elegimos, aparentar lo que no somos, lo que no queremos, aparentar modos de pensar que en realidad no nos caracterizan, aparentar que nos sentimos de un modo distinto al que realmente experimentamos? Bueno, pues en principio porque hay que tener en cuenta que uno de los primeros grandes requerimientos de nuestra mente subconsciente es el requerimiento de la aceptación. Desde muy temprana edad, el niño se esfuerza más en un plano inconsciente que conscientemente por tratar de agradar a los demás, por tratar de obtener la atención que necesita de los adultos que son importantes en su vida. Y al principio es así porque es una cuestión o tiene que ver con una cuestión de supervivencia. El ser humano es el ser de la naturaleza que nace con el mayor nivel de desprotección y vulnerabilidad que puede haber, de tal forma que sus recursos para poder subsistir pues se reducen básicamente a uno: la posibilidad de llamar la atención, para que en esa llamada de atención pues pueda ser atendido, pueda ser asistido, pueda ser protegido. Y en ese sentido es muy importante desarrollar esa capacidad para poder llamar la atención y obteniéndola poder sobrevivir. El problema es que en ese proceso, que de entrada es natural, porque tiene que ver con un rasgo característico, insisto, encaminado a la supervivencia, se va distorsionando con el transcurrir del tiempo, conforme vamos creciendo, porque entonces ya no se trata de llamar la atención en términos de supervivencia, sino que se trata de llamar la atención en términos de lo que podríamos denominar un posicionamiento familiar en primera instancia y después social. Queremos agradar a los demás para ser aceptados, para ser reconocidos y en un nivel todavía más distorsionado para sentirnos valiosos e importantes. Y en ese sentido vamos creando una experiencia creciente de miedo porque independientemente de nuestros esfuerzos por agradar a los demás, independientemente del empeño que pongamos para ser aceptados y reconocidos en la esfera familiar y en la esfera social, la realidad es que podemos ser rechazados de cualquier forma. ¿Por qué? Pues por diversas razones. El hecho es que, como bien plantea el refrán, no somos moneda de oro que a todo mundo guste. Y en ese sentido, pues podemos enfrentar el rechazo de una manera habitual, de una manera recurrente, tal vez inclusive de una manera inesperada, porque a pesar de que uno se esmera en hacer las cosas bien, en hacerlas de tal forma que pueda uno obtener ese reconocimiento, pues a pesar de eso, uno puede ser rechazado, uno puede ser hecho a un lado, uno puede ser menospreciado. Lo tenemos, por ejemplo, bien claro en la triste experiencia que ha sido de toda la vida, no es una experiencia reciente, tal vez en tiempos más recientes se ha acentuado, pero esa experiencia de lo que ahora se llama como bullying, pues ha sido una característica habitual en el ser humano. Ya hemos explicado que muchas veces cuando alguien no es aceptado, cuando alguien no es reconocido, pues pueden haber una de dos razones para ello. La primera, porque hay una seria deficiencia en la forma de proceder de la persona que no es reconocida, o porque puede haber, segunda posibilidad, una gran deficiencia en la persona que no es capaz de reconocer a la otra. Como sea, estamos hablando de una característica que tiene que ver con la naturaleza humana, como pueden ser la envidia, como puede ser la vanidad, o como puede ser la experiencia del miedo mismo. Porque efectivamente el miedo genera profecías de autocumplimiento que son destructivas.
Somos seres creadores y podemos crear a través de la ilusión, pero también podemos crear a través del miedo. El primer tipo de creación construye los procesos que son idóneos para lograr nuestras metas, es decir, la ilusión, mientras que el miedo destruye nuestra seguridad personal, destruye por lo mismo la capacidad de desarrollar nuestros talentos y habilidades, de tal manera que a final de cuentas estamos o creando o destruyendo nuestro propio proceso de desarrollo personal o de deterioro personal, como lo querramos ver. Entonces, de ahí la importancia de la reflexión de hoy, el no tener miedo a ser uno mismo, que en realidad tendríamos que haberlo descrito como el no dejarnos vencer por los dos tipos de miedo que podemos experimentar para ser nosotros mismos. El primero es el miedo, como ya mencionamos, a ser rechazados. El segundo es el miedo que experimentamos de que no se pueda hacer realidad nuestro proyecto de vida. Y en ese sentido, el fracaso constituye el segundo tipo de miedo que podemos experimentar respecto a nuestra identidad, a nuestro ser, nosotros mismos, a nuestro ser auténticos. Una persona auténtica es aquella persona que se muestra tal como es, sin cortapisas, sin apariencias, sin hipocresías, sin dobles caras, y tú puedes pues confiar más en una persona auténtica que en una que sea hipócrita, ¿verdad? Te acercas más a la autenticidad porque la autenticidad nos habla de transparencia, nos habla de unidad, nos habla de equilibrio. Podemos o no estar de acuerdo con esa persona, pero finalmente es una persona a la que terminamos respetando, sobre todo en estos tiempos en los que, como diría Andrés Oppenheimer, predomina la cultura de la apariencia, ¿sí? Es decir, estamos nosotros dándole cada vez más importancia a lo que aparentamos pensar, a lo que aparentamos sentir, a lo que aparentamos ser capaces de hacer, en vez de realmente destinar nuestras energías, destinar nuestras capacidades a una de dos: o aparentar lo que realmente somos, o hacer como aparentamos que somos, volvernos tal y como pretendemos aparentar que somos frente a los demás. En ese sentido, es por lo mismo importante tomar en cuenta que si bien el miedo es una experiencia natural, porque la persona valiente no es aquella persona que no tiene miedo, esa es una persona temeraria y la temeridad no es una virtud, la valentía sí. La persona valiente no es la que no experimenta miedo, es la que ha desarrollado la capacidad de superarlo. Por eso no se vale argumentar que uno no hace realidad un proyecto de vida personal o que uno no puede mostrar lo que realmente siente o piensa frente a los demás porque uno tenga miedo. Ese no es justificante, porque el miedo, si bien puede ser intenso, si bien puede ser una experiencia emocional fuerte, siempre será superable si lo decides y si te entrenas para desarrollar la capacidad de hacerlo. Ahora, ¿qué implica ser uno mismo? Porque si bien el miedo a ser uno mismo es un mecanismo que se ha desarrollado para protegernos, para de alguna manera compensar nuestra vulnerabilidad personal, lo cierto es que también es importante que tengamos una idea clara de qué significa, qué implica ser uno mismo. Bueno, lo primero que nos define, y en ese orden, amigas, amigos míos, es el temperamento, que por cierto no es algo que elegimos. El temperamento es ese rasgo de nuestra personalidad que tiene que ver con nuestra forma natural, espontánea, de proceder y de reaccionar ante diversas circunstancias. Tiene que ver con nuestra forma de ser, pero en el plano genético, es decir, de acuerdo a cómo se configuró nuestro ADN, en el sentido de que creó en nosotros una forma nerviosa de responder, o una forma alegre de ser, o una forma tímida, o una forma lanzada, lo que generalmente se reconoce como la
personalidad, es decir, un temperamento que nos define de una manera automática, que nosotros no elegimos, pero que sí está en nuestras manos modelar, sí está en nuestras manos configurar para que nuestra respuesta sea la más apropiada, sea la más profunda. El hecho es que el temperamento es lo que generalmente termina definiendo a las personas cuando no trabajan en su carácter, cuando no trabajan en sí mismas. Y una de las características de ese rasgo es que con el tiempo va empeorando. Es decir, una persona que nació con un temperamento nervioso, si no se trabaja a sí misma, con el tiempo se volverá cada vez más nerviosa, cada vez más insegura, cada vez más aprensiva, cada vez más inquieta, no cada vez menos. Una persona que por temperamento pues sea muy enojona, muy impaciente, si no se trabaja a sí misma, pues también con el tiempo tenderá a ser más impaciente, tenderá a ser más enojona. Entonces, el temperamento, si bien es cierto que no lo elegimos, eso no significa que no podamos trabajarlo. Y entonces viene el segundo componente que tiene que ver con lo que somos cada uno de nosotros, que son los valores. Lo que me define a mí como persona inmediatamente después de mi temperamento son los valores que he decidido que definan mi vida. Los valores son esos principios rectores, esos criterios que me mueven a actuar de una manera determinada. ¿Por qué? Porque son los que determinan lo que yo considero valioso, lo que yo considero importante, lo que yo considero que tiene sentido en mi vida. Entonces, los valores me mueven en un nivel profundo, ya hemos reflexionado en alguna ocasión sobre eso, más allá de mis impulsos. En tercer lugar, lo que va definiendo lo que soy como persona son mis experiencias. Mis experiencias en términos de logros y fracasos, en términos de conquistas y rechazos, son las que van definiendo mi personalidad, pero no las experiencias en sí, sino mi forma de responder ante esas experiencias. Eso es lo que va definiendo mi carácter por encima de mi temperamento. ¿Por qué? Porque si yo respondo ante el fracaso o si yo respondo ante el rechazo en función de mis valores y también en función de mis valores respondo cada vez que tengo un éxito o cada vez que logro una conquista, entonces voy definiendo mi personalidad en su nivel más profundo. Es decir, voy definiendo mi personalidad en términos de un carácter que sí puedo elegir. Es lo que en la filosofía convencional se identifica como primera y segunda naturaleza. La primera naturaleza en el ser humano tiene que ver precisamente con lo que lo caracteriza de origen, de nacimiento, es decir, el temperamento y los condicionantes familiares, culturales, bajo los que se rige durante la infancia. Pero la segunda naturaleza es la que puedes desarrollar por elección personal. Es decir, si yo por una primera naturaleza soy nervioso, puedo elegir desarrollar como una segunda naturaleza el ser valiente, el ser sereno, el ser decidido. Si yo por naturaleza soy perezoso, por primera naturaleza soy perezoso, por segunda naturaleza puedo elegir ser diligente, ser dedicado, ser aplicado en mis tareas y así sucesivamente. Entonces las experiencias, sobre todo las experiencias que solemos etiquetar como negativas, me van permitiendo el desarrollo de ese carácter, el desarrollo de mi voluntad, tal como lo planteábamos en la reflexión de hace 8 días. Yo voy desarrollando mi voluntad en la adversidad, en la crisis, en la problemática que pueda enfrentar cada día y que pueda enfrentar en mis experiencias en sí. Después están mis deseos, lo que quiero hacer realidad. Eso también me define. Como mencionara uno de los textos Veda del Upanishad, eres lo que tu más profundo deseo es. Entonces también me definen mis deseos, pero ojo amigas, amigos, también me definen mis temores. ¿Por qué? Porque eso precisamente va planteando de una manera consistente mi proyecto de vida en la práctica. En otras palabras, el proyecto de vida de una persona se puede definir
por los deseos, es decir, por aquello que quiere hacer realidad, o por los temores, es decir, aquello que quiere evitar a toda costa. Eso es lo que implica ser uno mismo. Los valores que elegimos, las respuestas que generamos en las experiencias cotidianas y también el tipo de deseos o temores por los que nos movemos. El único de esos factores que no puedo elegir es el temperamento. Los demás sí. Por lo tanto, ser uno mismo implica un profundo sentido de responsabilidad y de compromiso con lo que me define. Renunciar a esa especie de compromiso generado por el temor que realicé inconscientemente hacia las expectativas de los demás sobre mí, de tal forma que tal vez haya definido mi vida y mi personalidad en términos de lo que otros quieren, de lo que a otros les gusta, de lo que para otros es valioso e importante, y no para mí, como persona que tiene derecho a definir su propia experiencia de vida. Entonces, ser uno mismo va a implicar sacrificio, va a implicar trabajo, va a implicar renuncia, pero sobre todo va a implicar congruencia. ¿Por qué? Porque una vez que decidas ser tú mismo y manifestarte a ti mismo, vas a encontrar resistencia de aquellos que o bien se acostumbraron a tu forma de ser hasta el día de hoy, o bien tuvieron que ver con la configuración de tu forma de ser hasta el día de hoy. En otras palabras, necesitamos lograr incrementar, como decimos en programación neurolingüística, nuestra referencia interna. ¿Qué significa eso? Necesitamos aprender a desarrollarnos más por el lado de nuestras propias valoraciones y nuestras propias creencias.